En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría y diácono de la Iglesia Católica, y voy a comentar con ustedes este Evangelio del martes 23 de diciembre de 2025, tomado de San Lucas. Ya estamos a nada de festejar la Natividad del Señor, y pues nos ha estado acompañando San Lucas, San Mateo con sus evangelios, que son los que tratan todo esto de la Anunciación, los días y semanas, meses previos a la llegada de Jesús al mundo. Y en este caso San Lucas nos relata unos pequeños evangelios dentro de su evangelio, unas pequeñas buenas noticias dentro de este conjunto más amplio que es la buena noticia, que es el evangelio, que es la buena noticia de Dios para todos. San Lucas, en estos primeros 2 capítulos de su evangelio, él resalta mucho este ambiente de regocijo, de alegría, de cumplimiento de promesas, de un Dios todopoderoso que cumple las promesas que le había hecho a su pueblo. Entonces todos estos relatos están llenos de esa tónica de alegría, de esa atmósfera alegre, por la venida de, primero, pues de San Juan Bautista, del precursor, y luego, pues por supuesto, la llegada de aquel al que San Juan Bautista señaló, el Mesías, Jesús. Y bueno, en este relato se le da continuidad a algunos versículos anteriores, aquel pasaje en el cual el ángel se le aparece a Zacarías, un sacerdote que estaba sirviendo en el templo, poniendo el incienso en el altar del incienso, en el edificio que había en el templo que se llamaba el Santo. Y bueno, aquella vez, en aquel anuncio, él duda, porque él ya era anciano, su mujer era anciana y de por sí eran estériles, pues duda de lo que le dice el ángel, de que iban a quedar embarazados, ¿no? De que iban a esperar un hijo. Y pues él duda, pues por esta tal vez tristeza que él venía arrastrando por no haber podido ser padres. Y debido a esa duda, el ángel le dice: pues como has dudado, no vas a poder hablar, ¿no? Entonces, en este relato que acabamos de leer, ahora sí se le suelta la lengua una vez que manifiesta creer en lo que le dijo el ángel, al decir cuál iba a ser el nombre que le iba a poner a su hijo: Juan, ¿sí? Y no Zacarías como él. De hecho, la misma gente se sorprende. Y bueno, aquí se nos relata la alegría de este matrimonio ya de ancianos, estériles, porque Dios ha obrado un prodigio en ellos, porque van a poder ahora sí concebir un hijo. De por sí, para las parejas, lo natural es que en un momento dado quieran tener familia, quieran tener hijos, y es una gran alegría para ellos, ¿no? Cuando así sucede. Entonces hay un regocijo natural por tener hijos para los matrimonios
y hay una gran tristeza cuando eso no se da, generalmente por alguna cuestión fisiológica. Aunado a que socialmente era mal visto, en aquel contexto, era mal visto que los matrimonios no tuvieran hijos, como que la esterilidad era vista como una falta del favor de Dios, ¿no? Como que Dios los había olvidado un poco. Por eso se entiende esta tristeza de Zacarías, ¿no? De que no había podido concebir un hijo. Y pues eso, entonces la gente los señalaba, tenía esa tristeza porque eran de alguna manera señalados como si Dios no los quisiera. Y entonces aquí Dios les cambia la perspectiva, Dios les cambia la idea, ¿no? Entonces aquí podemos ver la alegría de la venida al mundo de una mujer que era estéril, ¿no? Entonces Dios, que es todopoderoso, obra cosas grandes en nosotros, ¿no? Cosas que nos llenan de alegría. Y yo creo que aquí eso nos invita a abrir nuestros ojos y a observar cuál ha sido el paso de Dios en nuestra vida, cuáles han sido esas acciones de Dios en nuestra vida que nos han llenado de alegría. Somos parte del plan de Dios, no somos un accidente, no somos una casualidad. Cada uno de nosotros somos parte de ese plan de salvación de Dios. Él nos ama, Dios nos ama como un Padre amoroso, como un Padre tierno, nos ama infinitamente. Entonces algunas alegrías nos habrá dado. Yo creo que es momento de recordarlas y de tener un corazón agradecido, de elevar los ojos al cielo y decirle gracias, Padre, por estas alegrías que me has dado. Ahora bien, este matrimonio tenía el profundo deseo de tener hijos, ¿no? De tener un hijo. Y Dios se los concede. Pero, bueno, hay que decir algo. Dios no siempre nos va a conceder lo que nuestro corazón desea, lo que nuestro corazón anhela. Dios es amorosísimo, Dios obra cosas grandes en nosotros, por nosotros, pero no siempre Dios va a cumplir nuestros deseos y mucho menos nuestros caprichos, ¿sí? Entonces, Dios obra cosas grandes, pero no siempre cumple nuestros anhelos, no siempre cumple nuestros deseos. Y aún así a nosotros nos toca hacer ese acto de fe y de abandono en Dios, sabiendo que Él es omnisapiente, todopoderoso. Él se la sabe de todas. Entonces, si Él no quiere cumplirme tal o cual anhelo, pues Él sabrá, ¿sí? A nosotros nos toca ese abandono de hijos en sus brazos, confiando en que aquello que cumpla es por su misericordia y lo que no cumpla también, ¿sí? Porque eso que no nos cumple, pues también va en favor de nuestra salvación. Dios lo que nos promete y nos cumple es su brazo tendido, su gracia para salvarnos, ¿sí? Ya las cuestiones contingentes de la vida, o sea que pueden ser o no ser, en eso no tenemos una promesa de que nos las vaya a cumplir siempre. Entonces hay que tener cuidado con este cristianismo muy de optimistas, de sí, tú lo deseas, el universo te lo va a cumplir, en este caso Dios te lo va a cumplir. No es así, no tenemos por qué. O sí, solo decrétalo y Dios te lo cumplirá. No tenemos, Dios no tiene por qué, ¿no? Sí, Dios nos promete una salvación y nos da su gracia, pero nuestros anhelos y nuestros deseos, digamos, de esta realidad, de este mundo, no es necesario que nos lo cumpla. Y aún así, su brazo sigue tendido. Aún así, su misericordia está ahí para nosotros, su gracia para salvarnos. Y a este respecto me gustaría tocar un tema un poquito delicado, ¿sí? Porque uno de los grandes deseos que muchas parejas tienen es esto de los hijos, como ya decía, y a veces acuden a métodos que no son, pues, del todo éticos, ¿sí? Tienen tan gran deseo de tener un hijo, pues que acuden a inseminación artificial o a subrogación de vientres, etc. Hay que decir una cosa, no podemos buscar un bien, y un hijo es un gran bien, pero a través de medios que no son buenos.
La inseminación artificial, el subrogar vientres, es malo en sí mismo porque convierte a los seres humanos en objetos manipulables por instrumentos y por científicos. Además, un hijo concebido, digamos, in vitro o artificialmente, pues en ese caso la causa eficiente de su existencia están siendo los médicos, los científicos. Y no es en el caso de una concepción natural, pues la causa eficiente de la existencia del nuevo ser son los padres a través, pues, del acto conyugal. En el caso de la inseminación, no son los padres, son los científicos. Entonces, pues, ¿quiénes son los padres, no? Además, todos tenemos el derecho de ser concebidos de manera natural. Además, no somos un objeto, que podamos ser manipulado. Otro problema que trae la inseminación artificial es que se utilizan, pues, muchos óvulos, se fertilizan y son descartados. Y esos óvulos ya fertilizados, pues ya son seres humanos, ¿sí? Ya hay un nuevo ser ahí. Ya hay un nuevo ser ahí que es congelado. Se trata como si fuera una cosa, un objeto. Entonces es congelado y se manipula y después se descarta. Como si fuera una basura, ¿no? Y ya es un ser humano, es un nuevo ser, es un nuevo miembro de nuestra especie con la dignidad de una persona humana. Y luego este tema de la subrogación de vientres, pues están utilizando a las mujeres como si fueran hornos, como si fueran un horno donde metes ahí el pan crudo y ahí dentro se cocina. Y esto no es así, los seres humanos no somos cosas, ¿no? Además, naturalmente la mujer genera un vínculo con el niño que lleva en el vientre, eso es natural. Y cuando lo sacan, se lo quitan. Imagínense el dolor y la herida que eso conlleva, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas implican problemas bioéticos muy, muy graves. Entonces, no debemos buscar el cumplimiento de nuestros deseos a costa de lo que sea. Si por alguna razón no se nos da, por ejemplo, el tener un hijo, pues bendito sea Dios. Es decir, Dios no lo quiso, ¿ok? Y hay que abandonarnos en sus brazos, hay que abandonarnos como hijos en los brazos de nuestro Padre, ¿no? No buscar medios alternativos para cumplir ese deseo a costa de lo que sea. Y bueno, finalmente la gente se asombra y se admira, ¿no? En este evangelio se nos dice, la gente se admira porque ellos, siendo judíos, ya conocían su propia historia, ¿no? Conocían las escrituras y así. Y a lo largo del Antiguo Testamento hay muchísimos relatos de concepciones prodigiosas, ¿no? Por ejemplo, Sansón, pues también sus padres no podían tener hijos. Isaac, hijo de Abraham y Sara, pues ellos también eran ancianos, no podían tener hijos. El profeta Samuel, sus padres tampoco podían tener hijos. Entonces hay un montón de historias en el Antiguo Testamento donde los padres no podían tener hijos y por una intervención directa de Dios lograron concebir. ¿Por qué? Porque esos hijos concebidos tenían una misión especial en la historia de la salvación. Por eso Dios les concedió el poder concebir, porque aquella nueva persona iba a tener una intervención especial en esa historia de la salvación. Entonces, la gente se sorprende y se preguntaba, bueno, ¿y este niño qué va a ser de él? Precisamente porque estos dos padres que eran estériles, pues al final lograron concebir por obra de Dios y entonces ellos decían, bueno, pues tenemos estas historias que conocemos de aquellos personajes que fueron hijos concebidos milagrosamente y fueron grandes personajes de nuestro pueblo, pues este niño que también fue concebido así, ¿qué misión tendrá de parte de Dios? Y ya después nosotros lo conocimos. Él fue el último de los grandes profetas, ¿no? Al cual también recibió elogios de parte de nuestro Señor, que dijo que era un hombre realmente santo, ¿no? Un hombre grande, pero aún así era más pequeño que el menor del reino de los cielos. Pues muchas gracias por seguirnos escuchando, les deseo una feliz y santa Navidad. Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.